Muy buenas tardes a todos ustedes desde su programa La Doble M, México Misterioso. Desde esta estación, Escucha Radio, en sus oficinas de la Colonia del Valle. Para todos los que nos están escuchando, están abiertas nuestras redes en Facebook, Escucha Radio con K, sí, con K, en Instagram, igualmente Escucha Radio con K, y nuestro teléfono de cabina es el 6549-2123. Quiero agradecer en los controles a nuestro manager, a nuestro operador, Tony. Muchas gracias nuevamente por tu ayuda, por tu dirección. Y en esta ocasión tenemos aquí en este programa de la WM a un invitado muy especial. Un invitado que me voy a permitir hacer una breve presentación de lo que es Daniel Harari Quinn. ¿Así se pronuncia? Sí, así Quinn. es. Bueno, pues Daniel, nuestro amigo, ya tiene algunos años en esta temática que vamos a platicar. Él estudió Ciencias de la Comunicación, tiene un diplomado en producción para cine, radio y televisión. Tiene también estudios de numerología, en Reiki, en Tarot. Y a partir del año 2001, él inicia quizás un cambio de vida. Ahorita vamos a platicar con él. A partir del año 2001, él empieza a tener mensajes, avisos, empieza a tener un contacto con seres de las estrellas. Y estos seres de las estrellas pues tienen distinta procedencia, de Sirio, de Andrómeda, de Orión, de Titán, y por ahí ya más específico lo que ahora se ha calificado como las razas de los felinos, las razas de los hombres pájaro, de los hombres piedra, y bueno, desde luego el contacto con los ángeles, con maestros ascendidos y desencarnados. Así es que quédese aquí en Escucha Radio, nuevamente el teléfono de cabina 6549-2123, y yo le doy la bienvenida a Daniel, a este programa, tu programa de tu servidor, Carlos Alberto Guzmán Rojas. Daniel, así es que queremos que nos des una pequeña introducción de cómo empezó tu contacto con todos estos seres, que bueno, es algo extraordinario. Tú eres una persona muy joven y bueno, todavía creo que por los años que vienen, que te hacen falta a ti en tu vida, pues vas a tener grandes comunicaciones. Platícanos a nuestros oyentes cómo es que tú empezaste a sentir, a contactar, a escuchar esta situación de el contacto con estos seres. Muchas gracias, Carlos. Primero que nada, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y mira, yo dividiría en dos partes mi contacto, porque al principio, la primera etapa empezó en el 2001, y es cuando empecé a tener palabras, o tenía fechas, o tenía pequeños detalles. Realmente en la primera etapa de mi contacto yo no era consciente de lo que estaba pasando. ¿Cuándo es cuando me hago consciente? Cuando me empiezan a dar fechas de eventos personales que iban a pasar y veo que pasan. Ahí es cuando empiezo poco a poco a ver cosas. También hubo un momento donde mi percepción estaba más abierta. Empezaba a percibir cosas, de saber que va a decir algo y lo dice, ese tipo de detalles. Pero a partir del año 2010, exactamente el 3 de marzo del año 2010, es 333. De hecho, es cuando yo cumplo 33 años, porque de hecho me veo más joven de lo que realmente tengo. Sí, regaños, Daniel. Sí. Entonces, a partir de ahí es cuando se marca ya realmente el inicio de la segunda etapa y verdaderamente el contacto ya con seres ya de las estrellas, que es cuando ya empiezan a mandar mensajes, empiezan a mandar información. Y obviamente, como todo canal nuevo, al principio canalizas de todo, tanto seres negativos, positivos, e incluso en algún momento uno puede llegar a creer que está contactando o canalizando también.
Y previo a este contacto, el que tú has dividido en dos etapas, 2001 y luego 2010, ¿tú habías hecho alguna preparación especial? ¿Meditabas? En fin. Mira, realmente sí hacía meditación, pero yo andaba más enfocado en lo que tiene que ver con cine, teatro, televisión. Para mí el tema ovni y el tema de los contactados o el contactismo era un tema, nada más lo veía en el cine. Recuerdo la película E.T., ese tipo de películas, o la de encuentros cercanos del tercer tipo. Nada más esa era mi forma de contactarme o relacionarme con el tema. Y luego a partir del 2010, entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta que efectivamente, porque se empiezan a acontecer esas fechas que a ti en tu vida particular te empieza a acontecer, ¿alguien te instruyó para seguir en esta senda o tú has sido un autodidacta y no te ha dado miedo de ningún tipo de contacto? Mira, miedo no me dio, pero sí hubo un momento que me acerqué a una persona, le comenté de mi caso y ella me dijo, bueno, lo que te pasa es contactismo, es tal y tal y tal, y ok, perfecto, ¿no? Y ella me conocía desde hace mucho tiempo, decía yo desde niño que ya te conocía, pues yo sabía que esto iba a pasar, entonces no es nada extraño. Adolescente más bien, no tanto niño. Y a partir de esa fecha, del 2010, ¿tu vida cambió o sigue siendo la misma persona? Mira, sí ha habido cambios. De hecho, yo considero que el contactado debe de crecer espiritualmente a nivel emocional y debe de haber y además el contacto debe de ir evolucionando, porque si no evoluciona, entonces está estancado y de nada sirve. Sí te puedo decir que del 2001 al 2010 yo no creo que haya habido un cambio, pero del 2010 en adelante sí hubo cambios y sigue habiendo cambios, obviamente. Y uno va aprendiendo del tema del contactismo. Uno tiene que recurrir a investigadores, inclusive a otras personas que reciben mensajes para que te guíen. Y eso sobre todo es al principio. Ya aún siendo ya alguien que ya tienes una trayectoria, entre comillas, aún sigues preguntando, aún sigues aprendiendo, porque realmente no hay nadie experto en este tema. Si realmente hubiera expertos, entonces ya habría un método o un sistema para conseguir las famosas pruebas físicas. Seguramente que en estos, pues prácticamente estamos en el año 2019 y faltaría un año más para que tú cumplieras 10 años en esta nueva etapa de tu vida. En este tiempo, y seguramente que tú has entrado en contacto con otras personas con tu mismo don, digamos, o con tu misma capacidad, ¿has tú tenido la percepción de que al platicar con esas otras personas que expresan que tienen contacto, realmente lo tienen? ¿O tú has podido separar entre las que sí y entre las que no? Mira, sí hay personas. Hay un fenómeno que ocurre mucho en el contactismo, que son aquellas personas que tienen no nada más en el contactismo, es en otras áreas, que tienen un vacío literal, existencial, que de niños fueron muy rechazados y entonces se crean este tema del contacto para sentirse especiales y sobre todo para llegar a tener la atención de la gente. Claro, porque nunca la han tenido. Sí, exactamente. Entonces sí sé de casos, sí sé de una persona en particular que, obviamente hay más, pero estoy hablando de uno en particular y aquí lo que a mí me llama la atención que inclusive hay investigadores que no hacen nada, no dicen nada y saben que la persona pues, no es real. Entonces creo que todo esto es un juego, por un lado, ¿no? Un juego. ¿Dónde estaría tu papel, Daniel? Sabemos que el tipo de contactados, pues hay una clasificación muy grande, porque yo me estoy refiriendo a que, por ejemplo, tenemos los contactados catastrofistas. Tenemos, por otra parte, los contactados que se dedican a la sanación de personas. Tenemos, por otra parte, los contactados, digamos, de alguna manera más espirituales, con mensajes de paz. Tenemos, desde luego, los contactados ecológicos, bueno, yo lo llamo así, ¿no?
el que cuiden el planeta, pues ya no lo acabamos, ya que vamos a cuidar, caray. Entonces, dentro de estas distintas clasificaciones, ¿tú cómo te clasificas? Mira, yo creo que he tenido mensajes de cada uno, de espirituales, tecnológicos, inclusive ecológicos. También he tenido catastrofistas, también es cierto, también de paz. Entonces yo creo que he tenido de todo un poco realmente. ¿Qué te cuesta más trabajo a ti? ¿Estos mensajes son prácticamente directos, o tú tienes que interpretarlos, o tú tienes que descifrarlos? Al principio del contacto sí tenía que descifrar lo que me estaban diciendo, y tenía que ser como una especie de indagación, de investigación. Y ahora ya no, ahora ya son más directos, ya no tengo que investigar. Y entre todas estas, vamos a entrar a la cuestión de que, bueno, pues sabemos desde luego por distintos estudios, distintos investigadores, que la Tierra está siendo visitada por una gran cantidad de razas. Por ahí te voy a mencionar un chascarrillo, ¿no? Porque, digo, yo estoy convencido que sí, efectivamente, somos visitados por una gran cantidad de seres de distintas partes del universo, y yo estoy convencido de que la mayoría de ellas pues, mantienen su distancia con el fin de que nosotros mantengamos nuestro libre albedrío, con el fin de que pues lo que tenga que pasar sea culpa exclusivamente de los humanos y no por intervención de. Sin embargo, al hablar de Sirio, de Andrómeda, de Orión, pues prácticamente aquí, por ahí hay alguna raza de Sirio que es la buena, y por ahí hay otra raza de Sirio que no es tan buena. ¿Cómo tú identificas, tal cual me lo dijiste, bueno, es que algunos son buenos, por etiquetarlos, ¿verdad? Y otros no son tan buenos? ¿Cómo te das tú cuenta de ese factor? Mira, yo creo que esa respuesta, realmente no hay una respuesta exacta. Te voy a decir por qué. Puede haber seres que te hablan de cosas bonitas, te hablan de eventos bonitos, y la gente cree que ya porque te habló de cosas positivas ya es un ser positivo. Y no siempre es así. La realidad es que cuando uno contacta con estos seres, uno siempre tiene que estar con el chip de que tal vez te están engañando. ¿Cómo se comprueba que hay ese engaño? Con el tiempo. Nada más con el tiempo lo puedes comprobar. Yo puedo decir que sí, en algún momento tuve mensajes de un ser. Y que se estaban engañando. Y que me estaban engañando. Y años después me di cuenta. Y se lo consulté a una persona, es que yo creo que este ser era negativo. Porque era un ser que nunca además dio su nombre, se presentó como número 4. O sea, él decía que era un creador de la raza humana y no sé qué tanto, ¿no? Le digo, yo creo que este era un diablito. Y la persona me dijo, efectivamente, era un diablito, no era un extraterrestre. Entonces, esa es otra cuestión importante, que hay seres que se hacen pasar por otros. Entonces, aquí no importa la trayectoria que tengas, no importa qué tantos seres positivos hayas canalizado o cuántos seres negativos hayas llegado a canalizar. Con el tiempo te vas dando cuenta si lo que canalizaste realmente era real, si era correcto, y si la fuente realmente era de seres positivos o negativos. Entonces, aquí no podemos llegar a la conclusión de decir es que yo nada más contacto con seres positivos, porque tú no lo sabes. Con el tiempo lo vas a poder confirmar y afirmar entonces. Dentro de estos distintos tipos de seres, como te decía por ahí, en alguna ocasión surgió un chascarrillo, ¿no? Porque alguien afirmativamente decía, nos están visitando 77 razas, ¿no? Y bueno, yo en mi pensamiento decía, bueno, sí, yo creo que seguramente lo censó el INEGI, ¿no? A lo que voy es que en realidad para mí hay una gran cantidad de seres que inclusive no sabemos exactamente el número de seres que nos han visitado o que nos están visitando. Que sí nos están visitando es un hecho. Los seres en particular me llaman la atención de los que tú me has nombrado, que son los que serían los de Andrómeda y los arturianos. Y se dice que los arturianos son
o es la raza más avanzada de todas. Dentro de tus mensajes, y dado que dices que han entrado en contacto contigo estos arturianos, ¿podríamos aseverar que efectivamente los arturianos son los más avanzados de todas las demás razas? Mira, yo creo que también habrá que hablar de cuáles arturianos, porque por ejemplo estos arturianos se dedican a la parte de la sanación, y la tecnología que ellos usan es más bien una tecnología, vamos a llamarlo energética, espiritual, y realmente a ese tema es el que yo me he enfocado con ellos. El contacto con ellos se dio hace poco, hace como un mes, o sea, hace unas semanas, entonces realmente no hay mucho tiempo de haberlos canalizado. Todo inicio de contacto también tiene su etapa de prueba, de vamos a ver qué va a pasar aquí, qué me vas a decir, cómo vibras, cómo lo siento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no podemos generalizar que si vienen de Orión son negativos, que si vienen de tal lugar son positivos, que si vienen de Pleiades entonces son positivos. Yo creo que hay pleiadianos tanto positivos como negativos, y es algo un poco complicado llegarlo a detectar. Por muchas razones, porque ellos, yo sé que hacen blindajes energéticos. Ellos pueden blindarse energéticamente, ellos pueden hacer un blindaje con tipo holograma para que no sepas quiénes son. Entonces usan una tecnología tan grande que la realidad es muy difícil llegar a afirmar. No es que yo contacto con seres positivos, porque me consta, porque yo lo vi. La verdad es que no nos consta. Sí, porque el tipo de contacto que tú tienes básicamente es mental, no es visual. Es mental, exactamente, es telepático. Todavía no ha habido un contacto físico. Y entrando a ese tema, los contactos físicos son muy contados. De hecho, muchas de las personas que dicen haber ido a otro planeta, la verdad es que es mentira. Sí es cierto que hubo un momento donde hubo un periodo de que se llevaban a gente, pero esto fue en los 70s, pero ahorita ya llevan muchas décadas que ya no lo hacen. Bueno, en realidad yo aquí, como pues estudioso del fenómeno OVNI, yo sí divido a lo que son los contactados y a lo que son los abducidos, ¿no? Entonces, Ajá. son dos piezas del rompecabezas distintos. Entonces, con base en tu experiencia de estos años, Daniel, ¿cómo tú te describes? ¿Cuál es tu misión aquí al ser una persona contactada? Mira, eso yo creo que con el tiempo uno lo va descubriendo. Yo, por ejemplo, yo sé que, y esto es desde niño siempre me ha gustado la parte ecológica. Entonces, digamos que si habría que agarrar una definición de qué tipo de contactado sería ecologista, entonces. Porque yo de los temas que he estado hablando mucho tiene que ver con la contaminación del mar, que hace unos días hubo un derrame. En el mar de Cortés te refieres. Exactamente. Y también tiene que ver con el tema de la abeja, que se están todo extinguiendo de una forma acelerada el tema de la abeja, ¿no? Por ahí me llama la atención también que mencionas que has tenido contacto con seres de Titán. Titán te refieres a la luna de Júpiter. Exactamente, esa luna de ahí, eso fue a través de una meditación. Ya en ese planeta hay hombres zorro, hombres lobo, y ahí también están los hombres piedra. Déjame platicar una anécdota, ahorita que tú mencionas a los hombres lobo, y haciendo precisamente relación a ello. Supongo que me dices que son hombres lobo porque se parecen como si fueran un lobo, ¿no? Exactamente. Bueno, en alguna ocasión que yo he dado por ahí alguna plática en alguna casa de cultura aquí en la Ciudad de México y en sociedades médicas, etcétera, en alguna ocasión se me acercó una persona al final de la conferencia y de la plática, y entonces me dijo que él en un vuelo de Argentina a la Ciudad de México, en un vuelo nocturno, él dice que vio, pues que ya todos los pasajeros venían dormidos, él no había podido dormir y tenía inclusive su ventanilla del avión abierta, porque ya ves que de repente se pueden cerrar algunas. Y dice que se empezó a ver una luz a lo lejos, en la ventanilla, y la luz empezó a acercarse, acercarse, acercarse. Te estoy hablando de este testimonio
yo creo que hace más de 15 años, cuando todavía no escuchábamos de todas estas razas o más. Entonces dice que la luz se acercó y se acercó tanto al avión que esa luz pues, se fue disipando y lo que vio fue un ovni con ventanillas. La forma, dice, la forma clásica del platillo volador con sus ventanillas. Y dice que se acercó, digo yo aquí, cuando él me lo contó, yo no le creí nada, pero son de esas personas que se te acercan al final, no te piden nada por contarte la experiencia, no te piden nada por decir, oiga, yo quiero que usted escriba mi experiencia en el libro próximo que usted va a escribir. No, se te acercan y te cuentan la experiencia. Bueno, entonces dice que se acercó tal y que le vio las ventanillas y que en la ventanilla se asomó una figura. Y la figura la describe exactamente como las películas que hemos visto del hombre lobo. Carlos, la figura esa estaba totalmente peluda como las películas del hombre lobo. Yo dije, pues, no es posible. Te estoy hablando de hace 15 o 20 años. Pero bueno, las situaciones se suceden, no contigo, sino también con otras personas, y entonces resulta que dices, ah, caray, pues sí, ¿verdad? Van surgiendo esas situaciones que ya, en una forma repetitiva, estamos frente a un fenómeno que es real, porque no es de una persona, sino de 2, de 3, de 4, de 5.